Esta receta está llena de tips, consejos y truquitos, así que te invitamos a que veas todo el video para lograr la carrot cake más esponjosa de este mundo. Hola amigas, amigos y a todo el arco iris del globo terráqueo. Empecemos ordenando los ingredientes. 2 tazas de harina todo uso, media cucharadita de sal, 2 cucharaditas de polvo de hornear, 1 cucharadita de bicarbonato de sodio, 2 cucharaditas de canela, 1/4 de cucharadita de nuez moscada, media cucharadita de clavito de olor, media cucharadita de jengibre y recuerden todos estos en polvo. Continuemos con los ingredientes húmedos: 3/4 de taza de azúcar morena clara, 1 taza de azúcar granulada, 4 huevos a temperatura ambiente, 1 taza de aceite y 1 cucharadita de vainilla. Ahora el ingrediente protagonista: 2 tazas de zanahoria. También podemos complementar esta delicia con media taza de almendras troceadas y media taza de uvas pasas. Dejaremos indicados los ingredientes para la cobertura de esta delicia. Si gustan seguir la preparación, hagan clic en el enlace que está en la descripción. Para decorar, usemos 2 tazas de nueces troceadas. También vamos a agregarles unas lindas zanahorias que haremos con nuestra cobertura de queso crema. Van a ser lindas. Ahora vamos a tomar 2 moldes de 22 centímetros de diámetro cada uno o 9 pulgadas. Le agregamos media cucharadita de aceite y con una toalla de papel esparcimos por toda la superficie. Luego agregamos 1 cucharada de harina todo uso a cada uno de los recipientes y esparcimos, levantando el molde, inclinándolo un poquito y con golpecitos haremos que la harina se distribuya por todo el molde. Yo lo voy a dejar de esta manera, pero si ustedes prefieren pueden agregar papel pergamino o papel antiadherente para reforzar el hecho de que nuestro bizcocho no se vaya a pegar. Segundo paso, empecemos con las zanahorias. Las lavamos, las pelamos y vamos a usar nuestro tradicional rallador por el segundo lado para que nuestra textura en la tarta, torta, pastel sea suave. Como el tiempo apremia aquí en YouTube, también voy a utilizar este rallador, pero hace la misma función que el otro. Fíjense que la zanahoria es más finita. Para finalizar, solo rallaremos una zanahoria por el lado más grueso de nuestro rallador, para que algunas láminas sean visibles en nuestro bizcocho y no quepa duda de que es nuestro ingrediente protagonista. ¿Ya tocaste like y suscribirte? Muchísimas gracias. Ahora integramos la ralladura fina como la gruesa y refrigeramos hasta el momento que vayamos a agregar la zanahoria a nuestra mezcla. Enseguida pasemos con nuestros frutos secos. ¿Por qué tostar las nueces? Porque su esencia, sus aceites florecen y van a darle mucho más sabor a nuestro bizcocho. Esperemos 4 minutos después de colocarlas a fuego lento y le damos la vuelta. Si se nos tuestan un poquito más, simplemente la raspamos y reservamos. Ya que estamos cerca del horno, vamos a precalentarlo a 350 grados Fahrenheit o lo que es lo mismo a 175 grados centígrados. Paso crucial: cernir o tamizar la harina. Nos vamos a ayudar con un colador y un recipiente grande para realizar este proceso. Agregamos la harina y todos los ingredientes secos.
De esta manera eliminamos cualquier grumito o impureza que puedan traer. Antes de continuar, te damos las gracias por tocar el botón de me gusta, suscribirte y también la campanita para que recibas nuestras recetas como pan caliente. Ahora con un batidor terminamos de incorporar todos los ingredientes. E incluso podemos cernir por segunda vez y lograr incorporar más de ese ingrediente secreto. Aire, sí, aire. Impulsando desde ya ese bizcocho que deseamos, que quede esponjosito. Ahora unamos la azúcar morena clara y la azúcar granulada para eliminar cualquier sólido de melaza o grumito que pueda contener y reservamos. Atentos, momento de mezclar los ingredientes húmedos. ¿Qué fue primero? Los huevos, el aceite, el azúcar. En fin, en este caso vamos a agregar primero los huevos de uno en uno con un batidor plano o en dado caso que tengan una batidora eléctrica a mano, utilicen las aspas normales con las que vienen. Esto lo vamos a hacer a velocidad media por aproximadamente 2 minutos. Recuerden, los huevos deben de estar a temperatura ambiente. Cuando veamos que ya se integraron, subimos la velocidad a media alta y comenzamos a agregar el azúcar de poco a poco. Mientras la batidora sigue trabajando, les agradecemos infinitamente por tocar el botón de me gusta, suscribirse y la campanita, así recibirán nuestras recetas como pan caliente. Paso clave, ojo con esto, inmediatamente después que agregamos el azúcar, vamos a añadir el aceite en forma de hilo, poco a poco, manteniendo la velocidad media alta. Después agregamos la vainilla. El completar el proceso de integrar todos los ingredientes húmedos nos llevará aproximadamente 4 minuticos. Enseguida, con nuestra preparación, con muchas burbujitas que logramos en el paso de la integración de los ingredientes húmedos, vamos a realizar movimientos envolventes al agregar la harina. Esto es sumamente importante para eliminar las cápsulas de aire que ya tiene nuestra mezcla y así continuar en el camino de nuestro bizcocho esponjoso. Para facilitar el proceso de la integración de los ingredientes secos a nuestra mezcla, podemos utilizar una batidora eléctrica de mano con la velocidad más bajita, la número 1, y de esta manera hacemos el mismo trabajo como si estuviéramos usando la espátula con movimientos envolventes. Apenas veamos que todos los ingredientes están integrados, terminamos. Si ven las burbujitas que hay en la mezcla, ahora las uvas pasas que previamente habíamos colocado, ¿qué les digo yo? Por 10 minutos en agua o en ron, vamos a enharinarlas. Igualmente lo vamos a hacer con nuestras nueces para que de esta manera floten en toda la mezcla y no se apelmacen en el fondo de nuestro bizcocho. Paso muy importante.
Continuemos agregando la zanahoria, que es ese ingrediente que va a realzar nuestra preparación. Las nueces y las uvas pasas. Realizamos movimientos envolventes para integrarlos, esta primera parte, e inmediatamente después agregamos lo que resta. Y seguimos distribuyendo todo nuestro relleno a la mezcla de forma envolvente. Esto no les va a llevar más de 2 minutos. Recuerden, no podemos sobrepasarnos porque se nos pueden caer las burbujitas. Seguidamente dividimos en dos nuestra mezcla con una línea imaginaria y vertemos en cada uno de los moldes. Y le damos unos golpecitos secos a nuestros recipientes para eliminar cualquier cápsula de aire grande que pueda ocasionar una textura desigual a nuestro bizcocho. Fíjense, en este caso no se superó más de la mitad de cada uno de los moldes. En caso que usemos un solo molde, debemos verificar, estar pendientes de que no sobrepase más de 2/3 de nuestro molde, porque cuando lo llevemos al horno se nos puede rebosar y quedaría una masa un bizcocho muy triste. Y si te sobra mezcla, qué sabroso, haz unos cupcakes, pero eso es harina de otro costal, bueno, otro video. Ya con nuestro horno calientito a 350 grados Fahrenheit o a 175 grados centígrados, vamos a introducir nuestros dos recipientes o nuestro único molde en el centro del horno para que reciba calor por arriba y por abajo. Unos 40 minutos. Dato clave, dicen por ahí que la curiosidad mató al gato, pero no a nosotros. Claro, podemos ver desde afuera cómo sube poco a poco la masa. Eso sí, no nos podemos dejar tentar y abrir el horno antes de 3/4 o 75% del tiempo desde que introducimos los bizcochos. Es decir, podemos abrirlo y rápidamente después de 30 minutos. Y esto vale para casi todas las preparaciones. ¿Por qué? Porque si abrimos el horno muy temprano, la mezcla se baja y quedará densa. O peor aún, un bizcocho crudo. Otro consejito, tenemos un palillo a la mano cuando abrimos el horno e introducimos en los bizcochos. Si vemos que sale limpio, retiramos nuestros bizcochos. Caso contrario, cerramos inmediatamente el horno y esperamos entre 5 a 10 minutos para volver a hacer la misma operación y verificar que nuestro palillo salga limpio. Como todo lo bueno se hace esperar, vamos a darle entre unos 10 a 15 minutos a estos bizcochos antes de desmoldar. Nos ayudamos con una espátula flexible y suavemente la pasamos por alrededor del bizcocho. También hacemos un poco de palanca para separar la base del molde, poco a poco. Luego le damos unos golpecitos contra una rejilla y listo, está fuera. Dejamos nuestros bizcochos sobre una rejilla por espacio de 1 a 2 horas. Primero, para que no se humedezcan. Segundo, para que se terminen de enfriar completamente y poder agregarles cualquier tipo de cubierta, desde una simple azúcar glass hasta una riquísima cobertura de queso crema. Tercero, e importantísimo, de esta manera permitimos que todos los ingredientes se terminen de fundir en un solo sabor, que le da ese carácter inconfundible a la carrot cake o torta pastel de zanahoria. Momento del montaje de nuestro bizcocho. Para ello vamos a utilizar un pedestal que sea giratorio. Le vamos a colocar unas cintas adhesivas para colocar nuestra base y de esta manera asegurarnos que no se mueva para nada.
Ahora, con una espátula flexible o una lengua de cocina, vamos a tomar aproximadamente media cucharadita de nuestra crema y la colocamos en medio de nuestra base para evitar que nuestra tarta, torta, pastel se mueva cuando estemos decorando. Nos vamos a cerciorar de que estemos en el medio para lanzar nuestro pastel y así evitar moverlo constantemente porque no quedó bien enmarcado en nuestra base. Seguidamente vamos a tomar una manga pastelera y al final de esta vamos a cortar unos 2 centímetros y después agregamos la crema para esparcir por todo el bizcocho. Entonces, con una espátula distribuimos la crema por todo el primer disco que colocamos en nuestra base. Cuando deseamos nivelarlo, debemos hacer movimientos circulares y al ver que ya nuestra espátula no sigue pasando lisa, la limpiamos. Puede ser con el borde de nuestro recipiente donde tenemos la crema o lo hacemos con una toallita de papel. Vamos también a darle una imagen silvestre. Así que nos vamos a cortar ese pedacito que siempre queda abombadito en la parte superior de nuestro pastel. Si ustedes gustan, lo pueden hacer. Tiempo de colocar nuestro segundo disco plop. Recuerden mirar bien antes de colocarlo para evitar moverlo. Limpiamos también cualquier migaja que haya quedado en nuestra superficie. Pasemos a cubrir la circunferencia de nuestro bizcocho con la crema. Lo podemos hacer con la manga pastelera o con una espátula. Suscríbete. Como esta tarta va a tener una imagen rústica, es decir, la superficie no va a quedar totalmente lisa, vamos a esparcir nuestra cobertura de abajo hacia arriba con una espátula para lograr ese estilo. Recuerden, la espátula la debemos estar limpiando constantemente contra una superficie que puede ser donde tenemos la crema o con una toallita de papel. Continuemos recogiendo los excesos de crema que se encuentran en la circunferencia, presionando ligeramente la crema y estamos girando la base del pastel con la otra mano. No se preocupen si no queda totalmente lisa, porque este no es el estilo que le queremos dar. Ya para finalizar, vamos con una espátula a esparcir todo lo que nos queda de nuestra crema en la parte superior. Importante, para evitar que las migas se vean en la superficie, cuidemos que haya siempre cremita entre el bizcocho y la espátula y continuamos pasándola toscamente por encima. Ya casi ponemos la torta para las nueces, pero antes vamos a revisar que no haya miga en nuestra circunferencia. En dado caso, retocamos con la espátula y también eliminamos el residuo que queda en los bordes con la espátula limpia de afuera hacia adentro. Si ven ese poquito de crema que resta en el bol, bueno, eso equivale a 4 cucharadas aproximadamente. Con esta porción, más adelante haremos las zanahorias. Como ya terminamos de cubrir todo nuestro bizcocho, es hora de limpiar la base de nuestra superficie. Lo podemos hacer con una toallita de papel húmeda. Inmediatamente después colocamos nuestra decoración, que son las nueces y también nuestras lindas zanahorias. En caso que no tengan zanahorias, queda perfecta así como está. Gracias por seguir aquí con nosotros y también por tocar el botón de me gusta, suscribirte y la campanita. Bueno, para hacer las lindas zanahorias
Vamos a tomar una manga pastelera o si no tienen, pues puede ser unas bolsitas para guardar alimentos. Traten que sean de este tipo porque por lo general son seguras, no vienen con orificios que puedan hacer que se pierda la presión en la manga. Empecemos con el cuerpo de nuestras zanahorias. Tomamos una bolsita o manga pastelera y hacemos un corte de 1 centímetro aproximadamente en la punta. Luego, para hacer las hojitas para nuestras zanahorias, vamos a tomar una manga pastelera o bolsita y nos vamos hasta la punta y hacemos un corte de 1 milímetro aproximadamente y también la ponemos a un ladito. Paréntesis, tengamos en cuenta que no hacer nuestro diseño de las zanahorias con boquilla, duya o punta podrá causar que se vea una línea en el diseño final, pero podemos poner esta parte de la bolsa hacia abajo o a un lado. Fin del paréntesis. Ahora vamos a teñir con color naranja 3 cucharadas de nuestra crema con gel o líquido. Otra acotación, el gel por ser más concentrado tiñe mejor, le da más color a la crema, pero en este caso vamos a usar líquido porque no es mucho y el líquido se encuentra más fácil. Pero si lo que ustedes tienen es gel, con un palillo limpio tomamos muy poquito, pero muy poquito y añadimos a la crema y revolvemos. Ojo, tanto en líquido como en gel y también el polvo, el color se acentúa al pasar 1 o 2 horas. También el líquido y el gel suelen cambiar la textura de la cobertura, la hacen un poquitín más líquida. No es mucho, pero es importante que lo tengan en cuenta. También recuerda darle like, suscribirte y tocar la campanita. Entonces agregamos 1 gota de color rojo y 3 gotas de color amarillo a nuestra crema y revolvemos hasta lograr que toda nuestra mezcla esté teñida de color naranja. Abrimos la manga pastelera o la bolsita, más o menos calculando el espacio que abarcarán nuestras 3 cucharadas de crema ya teñidas. Y agregamos la mezcla, tratando de llegar hasta el fondo de la bolsa y retiramos la espátula pasándola contra el pulgar donde está la bolsa, donde tenemos la bolsa o manga pastelera. Y repetimos hasta finalizar. Importante. Luego ya con nuestra crema en la manga, toda la debemos empujar hasta la punta para evitar que quede aire, porque si queda aire, cuando estemos haciendo nuestro diseño no saldrá mezcla, sino aire y perderemos esa decoración. Bueno, lo podemos arreglar, pero es mejor que se dé a la primera oportunidad. Ahora añadimos 1 gota de color verde a 1 cucharada de crema aproximadamente y revolvemos hasta integrar completamente. Recordemos, si no tenemos listo el color verde, lo podemos hacer con el color amarillo y azul. Solo hay que seguir las instrucciones del fabricante. Luego abrimos la manga pastelera o la bolsita. Estimamos aproximadamente el espacio que abarcará nuestra cucharada de crema color verde y seguimos el mismo procedimiento indicado anteriormente. Como la crema se ha sobremezclado por la añadidura de los colores, es decir, está muy suavecita, la llevamos, las mangas, las bolsitas, a refrigeración por espacio de 10 minutos. O hasta que ustedes sientan que tiene una consistencia media, hacen una pequeña presión, así como la que hacemos a la crema dental, dentrífica, como le llamen en su país, que permita hacer un circulito.
Es decir, que nos permite hacer el diseño de nuestras lindas zanahorias. Como debemos refrigerar nuestras zanahorias para que sea mucho más fácil pasarlas al pastel, vamos a colocar un plastiquito y tomamos nuestra manga pastelera con crema teñida color naranja y nos apoyamos sobre la superficie con un ángulo de 45 grados y comenzamos a presionar hasta lograr una lágrima redondita y seguimos, nos desplazamos hasta lograr 5 lágrimas aproximadamente y terminamos el diseño en punta. Ahora tomamos nuestra manga pastelera con crema teñida de color verde y nos posicionamos sobre cada círculo de cada zanahoria y con una posición de 45 grados presionamos nuestra manga pastelera y comenzamos a hacer cada línea. Al finalizar cada línea soltamos y continuamos. Aproximadamente con 4 o 5 lineecitas por zanahoria se ven lindas. Enseguida llevamos nuestras zanahorias a refrigeración por espacio de 30 minutos o cuando al tacto sintamos que están duritas para luego decorar nuestra tarta, torta, pastel. Pasemos nuestras zanahorias al pastel, que puede ser con una tijerita de transferencia de crema o también con nuestras manos, ya que todavía las zanahorias se encuentran en estado sólido, están duritas y no hay problema. Fíjense cómo realza a nuestra decoración este color naranja que dice soy de zanahoria. Podemos llevar nuestra tarta, torta, pastel o como le llamen en su país a refrigeración para que la crema se endurezca. Pero si prefieren y no pueden resistirse, de una vez podemos cortar esta divinidad. Introducimos nuestro cuchillo en agua helada para lograr un corte más limpio. Cada vez que lo realicemos, pasamos por agua helada y limpiamos. Fíjense cómo está de esponjosa nuestra tarta, torta, pastel. Es impresionante cómo se devuelve. Con las medidas que inicialmente dimos, esta preparación rinde aproximadamente entre 10 y 12 porciones. La podemos mantener refrigerada por espacio de una semana, siempre y cuando la tapemos con un domo para tortas o, si no tienen, no se preocupen, podemos refrigerar por 15 minutos y al sentir que nuestra crema ya está durita, colocamos papel film o plástico antiadherente o como le llamen en su país y reservamos en la nevera. Ya servida nos las podemos comer solita. Miren, tiene pasita, se pueden sentir las nueces, el aroma que destila. Es que combina todo de una manera perfecta. Háganme saber en los comentarios qué les pareció, cómo la sintieron. ¿Estará dentro del top 10 de todas las tartas, tortas, pasteles de este mundo? Ha llegado el momento más esperado, darle la primera probada. Pero antes veamos los pedacitos de zanahoria que envuelven las uvas pasas, las nueces. No les puedo decir que se percibe el clavito de olor, el jengibre, qué sé yo. No, es un solo aroma, carrot cake. Bueno, este pedacito sobrevivió la noche y dije, voy a compartirlo con ustedes, acompañado con una tacita de café bien caliente.
que hacen un dúo estupendo. Observemos, todavía las nueces están como en una nube en la tarta. Pastel, torta de zanahoria. Ya tenemos todos los truquitos para realizar este extraordinario pastel. Vamos a agregarle al que vamos a hacer en casa otro ingrediente. Mucho amor y será fuera de este mundo. La vida es como montar en bicicleta. Para mantener el equilibrio, tienes que avanzar. Gracias por disfrutar este video y suscribirte. Nos vemos en la próxima receta.